en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, escuderos, saludos, ¿cómo estáis? Espero que haya ido bien esta última jornada previa al parón, pero no paramos, no nos detenemos, tenemos que pensar ya en lo que está por venir. Aprovechamos el parón de selecciones, entre otras cosas, para planificar. Y dentro de la planificación, el factor más importante es tener en cuenta el calendario. Hoy lo analizamos, como ya sabéis, como siempre hacemos aquí, de forma detallada. Vamos allá. Y antes de empezar a hablar sobre el calendario, hacerlo equipo por equipo, quiero mostraros a lo que nos vamos a enfrentar. Tras el parón, a la vuelta de selecciones, va a haber 4 jornadas antes del siguiente parón, que será en el mes de noviembre. No va a haber intersemanales, sí que va a haber intercaladas también 2 semanas con competición europea, otra con Copa del Rey, y aquí os lo dejo visualmente. Los amigos de Comuniate, que tenéis la web en la descripción, siempre tienen en su web a mano este calendario muy visual para que os hagáis a la idea y podáis planificar posibles rotaciones, equipos que van a tener mucha carga de partidos. Tenemos que afinar mucho. Antes de meterme de lleno con el análisis, quiero hablaros de la siguiente jornada. Es vital ya empezar a ojearla, empezar a tenerla en cuenta, porque va a ser posterior a parón de selecciones y está siempre el temido virus FIFA. Entonces, algunos tips importantes. Osasuna, vamos a saber la alineación porque es el equipo que abre jornada y juega en casa contra el Granada. Me parece uno de los equipos en los que debemos fijarnos y debemos apostar. Jugadores titulares de Osasuna, sobre todo jugadores que no se vayan con sus selecciones, que no son muchos. Luego, mucho cuidado. Equipos como la Real Sociedad. Ojo con los Cubos, ese partido a las 2 de la tarde, luego jugando Champions. Mucho miedo, ¿eh? Los Cubos, los Miguel Merino, Zubimendi, Lenormand, son jugadores que pueden rotar en vista que luego hay enfrentamientos Champions de la Real solo 3 días después. Más de lo mismo con el Betis. Si os acordáis, el Betis lo que hizo tras el último parón es un 11 de circunstancias en la visita a Montjuic. Se cargó directamente a Guido y a Petzela. Son los dos jugadores que yo andaría con mucho miedo, porque el Betis también tiene competición europea, aunque es cierto que va a ser el jueves posterior, va a tener bastantes días de margen, pero este partido Pellegrini no se anda con chiquitas y podemos ver un 11 con bastantes sorpresas en Getafe. Sevilla-Real Madrid, aquí ambos equipos van a tener las mismas circunstancias, virus FIFA y posteriormente semana de Champions, entonces alguna rotación puede haber, pero es un partido de alta exigencia, en teoría tampoco podemos prever demasiado. Y el Atlético de Madrid sí que podemos encontrarnos alguna sorpresa, sobre todo con los argentinos, con los Nahuel Molina, que ya rotó en Mestalla, si os acordáis, después del parón. El Atlético de Madrid espero que vaya escarmentado, porque este es un partido muy similar a aquel en Mestalla y ya sabéis cómo acabó la cosa. Vamos a ir con cautela con el Atlético de Madrid. Entonces, los partidos que se juegan el sábado son un marrón, pero se abre la oportunidad de los partidos que se juegan domingo. Las Palmas, Rayo, Girona, Villarreal, Barça, Valencia son grandes recomendaciones para esta jornada posterior al virus FIFA. Y otro consejo, la jornada siguiente, que va a ser la 11, jornada de clásicos. La jornada de clásicos siempre conlleva un análisis diferente. ¿Que podemos apostar por jugadores de Real Madrid o Barça? Sí, pero siempre conlleva un riesgo, porque son partidos de difícil análisis. Solemos tener ya a estas alturas de temporada a muchos jugadores tops, y alinearlos aquí con miedo, porque mezclar no me gusta, no me suele gustar mezclar jugadores del Real Madrid y del Barça, entonces yo trato de evitar hacerlo. O bien una opción es apostar por uno de los dos equipos si lo tienes claro y no tiene pinta de que sea un partido para tenerlo claro, o bien pasar lo máximo posible, como mucho meter uno o un par de jugadores e intentar ver otras opciones que nos puedan dar puntos en esta jornada. Entonces, ya con previsión, podemos intentar guardarnos para esta semana jugadores de Athletic Club, que tiene buen partido, jugadores de Atlético de Madrid, que tiene buen partido, Sevilla, Girona, Villarreal, el Mallorca también nos puede valer, la Real Sociedad, el Betis, incluso el Almería o Las Palmas. Hay muchos equipos que nos van a permitir no tener que alinear jugadores de Real Madrid o Barça, pero si trabajamos con previsión. Y ya por último, antes de meternos con el análisis equipo por equipo, explicaros cómo lo vamos a hacer. Como siempre, si habéis visto ya algún vídeo, algún análisis de calendario previo aquí en el canal, siempre lo hago dividiendo en 4 bloques. Equipos que tienen un calendario difícil, no tenemos que apostar por ellos. Equipos que tienen un calendario peligroso, también debemos, si podemos, evitarlo, pero siempre hay jugadores que pueden salir airosos. Equipos que tienen un calendario prometedor, ya tenemos que empezar a fijarnos en estos equipos porque pueden darnos muchas alegrías, y equipos con un calendario fácil debemos de ir a por ellos. No hay 100% garantías, pero analizar el calendario yo creo que siempre ayuda. Y vamos a empezar con los equipos que tienen un calendario difícil, equipos a evitar, equipos sobre
los que hay que poner un asterisco, una señal de alerta importante que nos diga, ojo, puede haber buenos jugadores, pero no sobrepagamos por ninguno de ellos porque el calendario no es para ser demasiado optimistas. 4 conjuntos. Deportivo Alavés es el primero de ellos que vamos a traer a analizar. Ya veis el calendario. 3 partidos fuera y ¿qué visitas? Villarreal, Atlético de Madrid y Barça. Yo jugadores del Alavés no quiero. No quiero ni los Quique García, no quiero a los Rioja, no quiero a los Rubén Duarte, a los Sivera, que ese partido en casa contra la Almería puede venir bien, pero no me compensa. Haciendo el análisis global, no me compensa tener al Alavés en la jornada 12, un buen partido me puede dar una buena puntuación y tener que aguantarlos en las otras 3 visitas. Entonces, si esa semana contra la Almería puedo pillar alguno del Alavés, vale, pero actuar con previsión con jugadores del Deportivo Alavés, yo no lo haría. Entonces, si tenéis jugadores del Alavés, el parón creo que es el momento ideal para vender. El Celta viene de un tramo positivo de calendario, no lo ha aprovechado. Ahora le viene el negativo, a lo mejor es cuando se ponen las pilas. Pero a priori, si el Celta no ha funcionado bien ahora, yo no sería optimista con los Mingueza, los Yago Aspas, los Dubicas, los Larsen, los Bamba, Unai. En definitiva, jugadores del Celta a partir de ahora poco recomendables. Sí que es cierto que tienen 2 partidos en casa y 2 fuera, pero es que no me parece que ningún partido sea asequible. Los rivales son Atlético de Madrid, Sevilla, 2 equipos que juegan Champions, y luego Girona, que ya sabemos cómo está el Girona, visita el Girona, y visita San Mamés, que ya sabemos cómo está el Athletic Club. Me parece que esas 2 visitas es muy difícil rascar algo, que el Celta puede competirlas, pero yo no quiero jugadores del Celta en ese partido. Y recibir en casa Atlético de Madrid o Sevilla lo puedes competir, pero son equipos que se te pueden amargar. Entonces, analizando el global de los 4 partidos, jugadores del Celta lejos de mi equipo. Tampoco me interesa demasiado tener jugadores del Rayo Vallecano. Más que nada es porque los partidos en casa son contra Real Sociedad y Girona. La Real Sociedad normalmente viene sacando buenos resultados en Vallecas, es un equipo que se le suele atragantar, y el Girona también tiene mimbres para ganar allí. Es cierto que Michel al final tiene el corazoncito vallecano y no sé si al ir allí, al final es un profesional, está claro, y va a intentar hacer lo mejor posible para su equipo, pero es un partido que todo puede pasar. Yo lo dejo ahí de pronóstico incierto, pero tampoco es un partido en el que 100% vayáis a ir a apostar por el Rayo Vallecano porque el Girona te puede amargar. Entonces, partidos de casa no me convencen. Y luego le sumas que tienes que visitar el Bernabéu y que tienes que visitar Las Palmas. El único partido más o menos que pueden medio competir es la visita a Las Palmas, pero tampoco es una garantía. En teoría es un partido también de pronóstico incierto, entonces no me va a compensar tener jugadores del Rayo para el partido contra Las Palmas sin saber qué va a pasar, porque luego el calendario se endurece y mucho. Y por último, el Sevilla, uno de los equipos europeos, que si le sumas el difícil calendario y que además va a tener enfrentamientos en Champions, un doble enfrentamiento contra el Arsenal, pues dime tú. A ver quién va a ser el guapo que prevea rotaciones. Entonces, que los Luque Bacchio, los Ocampo, los Enesiri, los Ramos, sí, son muy buenas opciones todos, pero claro, si me van a rotar en Liga para jugar contra el Arsenal, o al menos no lo voy a saber, y voy a ir preocupado, voy a ir rezando para que me jueguen, para que no me roten, para que jueguen 60 minutos, pues no me convence. Partido contra el Real Madrid, para empezar, en casa. Pues jugadores del Sevilla, los justitos. Luego, enfrentamiento contra el Arsenal entre semana y visita a Cádiz. Que sí, todo puede pasar en Cádiz, pero viniendo de jugar contra el Arsenal el martes, a ver qué equipo sale ahí. A la semana siguiente otra visita al Celta, 2 partidos seguidos fuera. Esto es lo que hace que el calendario lo meta en difícil y no suba un grado, porque es que los partidos fuera de casa ante equipos en teoría en los que puede sumar, pero son ambos a domicilio y de forma consecutiva. Y el del Cádiz te pilla después de jugar contra el Arsenal y el del Celta antes de volver a jugar contra el Arsenal. Entonces no sé si el Sevilla va a tener la cabeza donde la tiene que tener. Las rotaciones van a ser difíciles de prever. ¿Va a jugar Nava? ¿Va a jugar Juanlu? Yo no lo sé. ¿Va a jugar Acuña? Yo no lo sé. ¿Va a jugar Badé, Gudel, Ramos? No lo sé. ¿Va a rotar Show? ¿Va a rotar Luque Bacchio? ¿Va a rotar Enesiri? No hay ninguna garantía para esos partidos. Y se cierra con el derbi sevillano. Para cerrar el tramo, partidazo, que ahí no me importaría tener jugadores del Sevilla, porque este partido, si sale cara, nos pueden dar buenas puntuaciones. Pero claro, analizando lo que es este tramo de calendario, el Sevilla la verdad que es mucha exigencia. Se te va a tener que poner las pilas el conjunto de Mendilibar, porque le vienen partidos de mucha dificultad. Vamos a pasar ahora al siguiente grado de dificultad. Ya la cosa se suaviza mínimamente y en los equipos que vamos a analizar, que concretamente son 6, ya podemos empezar a meter alguna ficha por allí. Y además quiero aclarar que entre calendario peligroso y calendario prometedor, en algunos equipos he dudado mucho. Y meterlos en un lado, en otro, subirlos, bajarlos, porque realmente hay muchos equipos que tienen un calendario similar,
pero me costaba mucho decidir por unas circunstancias o por otras el considerarlo peligroso o prometedor. Bueno, vamos a explicar caso por caso para tenerlo claro. El primero que vamos a traer, el Almería. Ya de por sí el Almería es un equipo desaconsejable por la dinámica que viene, no ha ganado ningún partido, va a haber entrenador nuevo, todavía yo cuando estoy grabando este vídeo no sé quién es, porque estoy anticipando el contenido. Jugadores de la Almería con pinzas, porque tampoco el calendario invita a ser muy optimista, visitas a Girona, difícil rascar algo. Luego tienes partidos contra equipos recién ascendidos, que sí que es la opción. Yo creo que los partidos contra Las Palmas en casa y la visita al Deportivo Alavés, ahí es donde la Almería tiene que intentar rascar su primera victoria, porque luego va a ser muy difícil ganar a la Real Sociedad. Entonces, un estreno difícil, un final de tramo difícil, y entre medias la cosa es por lo que digo, este calendario podía ser tenido en cuenta como prometedor por esos dos partidos que están ahí en la mitad del sándwich, pero claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Almería, lo tengo que bajar a peligroso porque tampoco quiero recomendar jugadores de la Almería para este tramo porque no se están comportando bien, da igual el rival que tengan enfrente. El siguiente equipo que tiene un calendario peligroso es el Athletic Club, que tiene un par de partidos en casa que me gustan. Es lo que os comentaba, que lo podemos subir un grado, que el Athletic Club es peligroso, pero le podemos meter ficha con inteligencia, porque esos partidos contra Valencia y contra Celta en casa podemos apostar perfectamente por los Williams, Guruceta, Sancet, defensa del Athletic Club, pero claro, luego esa visita a Barcelona, esa visita a Villarreal, el año pasado creo que fue un 4-0 en Barcelona y creo que se comió 5 goles en Villarreal. Entonces me da miedo, no sé si vamos a ver la versión competitiva que hemos visto en algunos partidos o la que vimos contra la Real Sociedad o contra estos equipos el año pasado. Entonces, un calendario muy difícil de prever porque jornada recomendable y a la siguiente no. Una jornada recomendable, a la siguiente no. Entonces es difícil apostar por jugadores del Athletic Club porque te van a servir para una jornada y para la siguiente los tienes que vender o reservarlos en el banquillo. A veces eso no es posible. Y precisamente el Barça es el siguiente equipo que vamos a analizar. Un Barça que va a venir con muchas bajas, un Barça que va a venir muy justito, partido contra el Athletic Club, además partido donde ya veremos el virus FIFA si tiene alguna amenaza, luego partido contra el Shakhtar previo al Clásico y luego viene el Clásico, que todo puede pasar. Entonces son 3 partidos seguidos en Montjuic, pero tampoco son partidos en los que apostar 100% por el Barça. Sin Lewandowski, Pedri y De Jong no sabemos hasta qué punto y en qué jornada van a volver. Contra el Madrid, ya os he dicho antes que yo intentaría pasar. Luego tienes visita a San Sebastián, que te puede salir de cualquier lado. Te puede salir como el año pasado, festival, o te puede salir que la Real te compite y te amarga el partido. Luego otra vez entre medias tienes partido Champions y al final acaba la cosa en ese Barça Alavés. Ahí está el día en el que el Barça es recomendable, pero claro, hasta el 12 de noviembre a estas alturas no podemos pensar en esa jornada. Tenemos que pensar en todo lo que viene antes y lo que viene antes el Barça yo lo catalogo de calendario bastante peligroso. Mucho ojito también con el Cádiz, que ojo, el Cádiz, el calendario que viene soportando en las últimas jornadas y la cosa no termina de suavizarse. Tiene 3 partidos fuera y eso es lo que me ha hecho bajarle de escalón. Al final, visitas a Mestalla, visita a Getafe, visita a Mallorca. Que el Cádiz tiene mimbres para competir, pero no va a ser favorito en ningún partido. Me parece buena opción el Valencia en casa contra el Cádiz, buena opción el Getafe en casa contra el Cádiz y buena opción el Mallorca en casa contra el Cádiz. Y luego el único partido en casa es contra el Sevilla, que como ya hemos analizado antes el Sevilla, hemos dicho que el Sevilla viene muy exigido por esos duelos contra el Arsenal. Entonces ahí puede rascar algo el Cádiz, pero a grandes rasgos me mosquea el calendario. El Real Madrid, los dos grandes colosos de la clasificación van a afrontar 4 jornadas claves para lo que es el desenlace liguero porque el calendario no va a ser sencillo para ambos. Además, con ese clásico. Visita al Sevilla, el reencuentro de Sergio Ramos con el Real Madrid, partido en el que el Sevilla va a ir extra motivado, sí o sí. Luego visita al Barça en el Clásico, entre media partido contra el Braga, que yo creo que las rotaciones van a venir allí del Madrid, se van a guardar todo para Sevilla y para Barça. Y ya luego la cosa se suaviza. Sí que es verdad que se sube la montaña y luego se baja. Esto es como si fuese un puerto. ¡Ey! Stop, un segundo. Enseguida seguimos con el contenido. Antes, no os olvidéis de dar apoyo a Don Quijote. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que me ayudáis mucho. Si no lo habéis hecho, darle like a este vídeo. Vamos a ayudar a que el contenido llegue a más gente y seamos más en esta aventura. Y si no lo hacéis por mí, hacedlo por Sancho. Venga, seguimos con el vídeo. Que aquí me podréis decir, oye, súbele al Madrid un grado. Sí, se puede ser un calendario prometedor porque esos partidos contra Rayo y Valencia en el Bernabéu, a mí me apetece mucho tener jugadores del Real Madrid, pero el hecho de que empieza cuesta arriba me hace ser conservador durante el parón y recomendar jugadores del Madrid teniendo en cuenta las 2 próximas visitas. A mí me cuesta. Al final estamos hablando del Madrid, siempre son recomendables. Yo voy tranquilo alineando a cualquier jugador del Madrid en Sevilla. Si lo tengo que alinear en Barcelona, pues también.
pero son partidos en los que me lo pienso más que normalmente. Entonces, no vendemos jugadores del Madrid, seguimos confiando, alineamos con cuidado los dos primeros partidos y luego sí, luego a full contra Rayo y Valencia, porque ahí es cuando sonríe el calendario del Real Madrid. También peligroso calendario del Valencia, 2 partidos en casa, 2 fuera. Me gustan los 2 partidos en casa contra Cádiz y Granada, pero son muy difíciles los 2 partidos fuera, contra el Athletic Club y contra el Real Madrid. Entonces estamos en la misma tesitura que el Athletic Club. Es difícil gestionar el Valencia. Una semana sus jugadores van a ser recomendables y a la otra semana no van a ser recomendables. Entonces es muy difícil planificar una gestión. Por eso yo creo que el calificativo de peligroso se le asemeja muy bien, porque nos puede dar grandes alegrías y también grandes decepciones. Debemos ser inteligentes a la hora de abordar jugadores del Valencia. Podemos ficharlos para la jornada posterior al parón, luego en San Mamés llevar mucho cuidado, volverlos a alinear para la jornada contra Granada y ahí ya vendemos, porque en el Madrid no los quiero. Sí que podemos tener jugadores del Valencia para las 3 próximas jornadas, teniendo cuidadito en San Mamés. Vamos a pasar ahora a equipos con calendario prometedor. Aquí hay muchos que están al límite, que podía considerarse o bien peligroso o bien prometedor y que por detalles he elegido ponerlos en un lado o en otro. Hay 7 equipos y el primero que vamos a analizar es el Betis, otro equipo que tiene competición europea, visita a Getafe, que ahí algo puede rascar el Betis, pero mucho ojo, no jugadores recomendables porque el virus FIFA va a marcar ese partido. Y luego en casa me gustan esos 2 partidos contra Osasuna y Mallorca y por eso les he subido, porque después viene el Gran Derby. Entonces me gustan esos 2 partidos. La visita a Getafe yo creo que la podemos aguantar, aunque no me fío, pero después los 2 partidos en casa del Betis me gustan para apostar por jugadores del equipo verde y blanco, y luego en el derby ya no me apetece tanto tenerlos, pero bueno, todo puede pasar. Entre medias, ese doble partido contra el Ali Limassol, donde en teoría los de Pellegrini deberían hacer más rotaciones de las que están haciendo hasta el momento en competición europea. El Getafe, uno de los equipos que peor calendario ha tenido desde el inicio de liga y no le está yendo mal, el balance está compitiendo, ahora ya va siendo hora de que se le empiece a suavizar, no del todo, porque algún partido complicado hay, pero ya podemos apostar por jugadores del Getafe, partido en casa contra un Betis que vendrá pensando más en que muchos jugadores vienen de irse con sus selecciones. Luego, partido también en casa contra el Cádiz, ahí el Getafe yo creo que debe ser favorito. Visitas en las que puedo competir, a Granada, que es un recién ascendido, a Mallorca, 2 equipos que tienen un planteamiento similar y prácticamente esto es como el meme de Spiderman, los dos van a estar señalándose y firmar el empate. Entonces un calendario en el que el Getafe puede competir los 4 partidos, por ello yo creo que es prometedor. Y vamos con la revelación, el Girona también tiene un calendario para seguir ahí arriba, sobre todo los 2 primeros partidos en casa, que hay que ir con el Girona, o sea, jugadores del Girona no vendamos, jugadores del Girona mantenemos, luego ya la cosa se complica porque va a tener 2 partidos seguidos fuera, pero me parece que el calendario como mínimo es prometedor, porque contra Almería y contra Celta me parecen bombas los jugadores del Girona. Luego Osasuna, difícil, me acuerdo del año pasado, fue el último partido de liga en el que Osasuna selló su clasificación europea. Entonces este año el escenario es diferente, el Girona llegará jugándose más, todo puede pasar en ese partido, visita peligrosa y también visita peligrosa a Vallecas por lo que os decía. Michel siempre que vuelve a Vallecas a lo mejor le cuesta más concentrarse en lo que es la preparación del partido. El año pasado fue un empate a 2 y me parece que puede ser un guión parecido, que todo puede pasar, un partido muy incierto. Entonces el calendario va de más a menos, sobre todo apostamos por el Girona al principio y luego ya con un poco más de cuidado, pero sin duda un equipo prometedor. Y el Granada, a ver si resucita el Granada, un poco el análisis es como la Almería. Claro, puede tener el calendario más o menos apañado, pero este Granada sufre contra cualquiera, entonces lo recomendamos pero con mucho cuidado. Los 2 partidos en casa contra Villarreal y contra Getafe, yo creo que el Granada ofensivamente puede rascar algo contra el Villarreal, porque me parece que el Villarreal, la versión defensiva es muy mejorable. Entonces, lo Brian Zaragoza, lo Poyé, yo creo que va a ser un partido similar al que jugó hace poco contra el Betis, que el Granada puede puntuar bien, otra cosa es en defensa. Y luego contra el Getafe es al contrario, porque ahí sigue el Granada, la versión defensiva puede ser mejor, ante un Getafe más inofensivo, a lo mejor le cuesta un poco más ofensivamente. Y luego los partidos fuera de casa, ambos los puede competir, en ninguno es favorito. Visita Osasuna, visita Valencia. Si a mí me justificaréis, oye, este calendario bájalo un poco porque estamos hablando del Granada y los partidos son de dificultad moderada, bájalo un grado, puede ser, pero como no hay ningún partido en el que yo piense que es imposible que pueden ganar, lo he querido poner como equipo prometedor, a ver si resucita este Granada tras el parón. Y el Mallorca también tiene 2 visitas muy complicadas a equipos que están jugando en Europa, como Real Sociedad y Betis, a ver si esos partidos los puede competir, porque al final son equipos que van a tener distracciones. Pero en principio difícil rascar algo en esas 2 visitas. Y entonces va a ir muy presionado en los partidos de casa. Aún así me parece que es un calendario prometedor.
El Mallorca contra el Getafe en casa me parece recomendable. El Mallorca contra el Cádiz en casa me parece recomendable. Dos equipos que son calcamonías del Mallorca, que juegan algo muy parecido, cada uno con sus singularidades, pero Getafe y Cádiz me parece que van a ser partidos bastante similares. Y ahí podemos apostar por el Mallorca. Y lo he querido poner en prometedor porque a pesar de que tiene dos salidas difíciles, pero creo que son dos equipos con muchas distracciones y ahí el Mallorca puede pescar en río revuelto. Y la Real Sociedad, una Real Sociedad que está dejando una muy buena versión, de momento está llevando bien la doble competición, pero ya veremos hasta cuándo. Aquí va a tener duelo Champions contra el Benfica y se va a jugar la clasificación. Entonces va a haber muchas rotaciones. Como os advertí antes, partido contra el Mallorca, siendo a las 2 de la tarde, viniendo de parón de selecciones, el 11 de Imanol, a ver quién lo adivina. Luego visita Rayo Vallecano y luego recibes al Barça. Recibir al Barça previo del Benfica. Estamos hablando parecido a lo que pasó hace poco, que la Real jugó contra el Madrid y luego jugaba a Champions. Y no le fue demasiado bien, porque contra el Madrid puso un 11 casi de gala, luego empezó a hacer cambios y luego también te puso un 11 de gala contra el Inter. Difícil saber lo que va a hacer ahí la Real. Contra el Barça no espero rotaciones. En Vallecas se le suele dar bien, es un equipo que se le suele dar bien. Y luego Almería también. Yo creo que las visitas, y eso es lo que me hace ponerlo en el calendario prometedor, son asequibles. Yo creo que la Real puede ganar en Vallecas y puede ganar en Almería. Y en casa puede competir, sobre todo al Barça. Y contra el Mallorca también es favorito. Entonces tiene 3 de 4 partidos en los que es muy favorito. Y luego recibir al Barça me parece un partido de tú a tú y en el que la Real, como mínimo, hay que darle el beneficio de la duda a pesar del resultado del año pasado, que yo creo es una anomalía. Esta Real está capacitada para mirar a los ojos al Barça. Y por último, la Unión Deportiva Las Palmas también me parece que tiene un calendario prometedor. Podemos apostar por fin por los jugadores de la Unión Deportiva, del equipo canario. Partidos en casa contra el Rayo Vallecano. Visita la Almería, equipo de su liga. En esos partidos Las Palmas tiene que sacar una buena cosecha de puntos si quiere aspirar a la permanencia. Después es cierto que se complica la cosa porque recibir en casa al Atlético de Madrid, difícil, y visita Osasuna. Ahí sí que no considero favorito a la Unión Deportiva Las Palmas, pero como el calendario viene de más a menos, yo creo que la gestión es clara. Prometedor de inicio, podemos ir este parón a por jugadores de Las Palmas y una vez pase el partido contra el Almería, pues yo creo que si los vendemos en el momento cumbre, estaremos sacando beneficio y siendo inteligentes. Y para terminar, equipos con un calendario fácil. Si hasta ahora ya hemos hablado de algunos equipos ciertamente interesantes, ahora hay 3 para cerrar que son a por los que tenemos que ir. Jugadores de estos 3 equipos no se nos pueden escapar. Uno de ellos es el Atlético de Madrid. Es cierto que tiene compromiso Champions. Yo creo que el Celtic es un equipo que el Atlético de Madrid le debe de meter mano sin tanta dificultad, aunque este Atlético en Champions va bastante justito. Pero en casa es que el calendario que tiene, visita a Balaídos, un Celta que está fatal, recibir al Deportivo Alavés, un equipo que no tiene pólvora, visita a la Unión Deportiva Las Palmas, otro equipo que le cuesta mucho hacer gol, es decir, versión defensiva del Atlético de Madrid, creo que van a encajar pocos goles, los Oblak, los Hermoso, los Savic, defensas que estén saludables del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, me parecen realmente interesantes para estos 3 primeros partidos. Y luego, recibir en casa al Villarreal, me parece muy favorito este Atlético de Madrid. No veo a este Villarreal a estas alturas, al Villarreal de Pacheta, capaz de mirar a los ojos al Atlético de Madrid como sí ha hecho en temporadas anteriores. El año pasado venció el Villarreal en el Civitas, pero creo que estamos muy lejos de pensar que aquello va a volver a repetirse. Entonces, Atlético de Madrid, uno de los equipos que más me gusta, especialmente esa jornada contra el Alavés, porque es la jornada de clásico y Atlético de Madrid va a ser el equipo en el que tenemos que apostar todas nuestras fichas en esa jornada. Y también podemos apostar y tranquilamente contra Osasuna. Me parece una gran opción. 3 partidos en casa en el Sadar. Es el momento de que Osasuna dé el estirón. Me encanta ese partido contra el Granada, siendo viernes. Vamos a saber alineación. Vamos, es que me parece perfecto. Me parece para un all-in de Osasuna en Liga Fantástica, para fichar lo que podamos de jugadores de Osasuna para esa jornada. Después también jugarse en casa contra el Girona y Las Palmas, que contra el Girona todo puede pasar, pero bueno, el año pasado Osasuna ya le pegó un buen meneo al Girona en casa. No es el mismo Girona, es un Girona que ha dado un salto cualitativo, pero aún así yo creo que Osasuna, ese partido, tiene mucho que decir y contra Las Palmas es favorito. Entonces 3 partidos en los que yo voy tranquilo alineando jugadores de Osasuna. Luego contra el Betis, es cierto que todo puede pasar, pero un Betis que está jugando competición europea, Osasuna un rival muy serio. Yo también, si tengo jugadores de Osasuna, con algo más de miedo, pero los alineo. A grandes rasgos, calendario muy sencillo y calendario perfecto para apostar por los rojillos. Y el último equipo, el Villarreal. Ya os he hablado antes de ese último partido contra el Atlético de Madrid, pero a pesar de él no he querido bajarles un grado porque ese partido está el último y antes vendemos.
El Villarreal, haceros la idea que estamos analizando 3 jornadas. Olvidaros de ese Atlético de Madrid-Villarreal. Cuando llegue ese partido ya los hemos amortizado. Pero antes, quiero jugadores del Villarreal contra el Alavés. Quiero jugadores del Villarreal en Granada. Son 2 recién ascendidos. Y quiero jugadores del Villarreal contra el Athletic Club. El año pasado 5-1. Que este año no es lo mismo, que el Athletic Club tiene mimbres para darte un susto. Pero oye, si vienen el Villarreal de buenas puntuaciones contra el Alavés y contra Granada, jugadores que vendrán en revalorización, los aguantamos, los alineamos contra el Athletic Club y les damos puerta. Contra el Atlético de Madrid ya no los quiero, pero mientras tanto, calendario realmente fácil y asequible para el Villarreal. Y hasta aquí el análisis del calendario equipo por equipo. Espero que os haya quedado claro. Solo hay 4 jornadas y tenemos que afinar mucho. Los 3 equipos que hemos hablado, que están en la zona sencilla, hay que ir a por ellos. Y luego hay muchas opciones que nos pueden servir porque hay muchos equipos que tienen calendarios mixtos y siempre son atractivos. Vamos a planificar este parón, vamos a tener en cuenta este calendario y vamos a seguir creando contenido en los próximos días. No olvidéis dar apoyo siempre a Don Quijote en sus vídeos. Chao, chao.